Vamos a resolver este pequeño problema de asignación. Este problema lo que se quiere hacer es asignar distintos equipos de trabajo a cada fracción o parte de un bosque de manera de satisfacer una demanda en metros cúbicos de madera. Entonces, ustedes pueden pausar el video y pueden ir leyendo el texto, así que no debería haber problema. De acuerdo al problema, lo que se quiere hacer es exactamente eso, solamente asignación. Yo lo que decido es qué equipo voy a asignar y a cuál unidad de bosque. Entonces en este caso tenemos dos dimensiones de asignación. Voy a empezar a escribir la variable de decisión acá. Tendríamos un x sub ij. Como es una asignación, debería ser una variable binaria. Entonces con eso vamos a comenzar. Los posibles valores de nuestra variable van a ser 1 si el equipo i es asignado a la unidad j, que sería la unidad de bosque. 0 en otro caso. Esa sería para nosotros nuestra variable de decisión. Es lo único que yo puedo decidir dentro de este problema, solamente asignar a los equipos. Yo no puedo decidir cuánto tiempo voy a estar ocupando los equipos ni cuánta manera van a ir sacando, porque eso es una parte constante dentro del problema. Ahora bien, la segunda parte es ver qué es lo que estamos haciendo, minimizando, maximizando. En este caso solamente tenemos costos, el problema nos está diciendo directamente con eso. De hecho aquí hay un texto que lo dice propiamente tal, a un costo mínimo. Entonces nosotros queremos minimizar una función objetiva. Ahora tenemos que ver cómo nosotros vamos a saber cuánto vamos a tener de costo. Si nosotros asignamos al equipo 1, vamos a tener un costo total de 4000. Si nosotros asignamos solamente al equipo 2, un total de 2000. Si nosotros nos asignamos los dos equipos, en este caso el equipo 1 y el equipo 2, pero a distintas unidades, ya que el problema nos dice que no podemos seleccionarlo de una misma, podemos tener este 4000 más este 2500. O sea, siempre vamos a tener la multiplicación de un x sub ij, que va a ser nuestra variable binaria 0, 1, multiplicado por esta matriz. Si nosotros asignamos a ese equipo, vamos a tener que pagar ese costo, y si nosotros no lo asignamos, no lo pagamos. Entonces va a ser la sumatoria de las permutaciones. La parte de las restricciones va después, así que no nos preocupamos que tenga que ser solamente dentro de una unidad. Entonces para nosotros es simplemente la multiplicación de un x sub ij por un costo, que es esta matriz. Vamos a llamar a esta matriz C sub ij para poder ingresarla dentro del modelo. Entonces sería una doble sumatoria de todas las posibles permutaciones de un x sub ij por C sub ij. Entonces C sub ij es cualquiera de estos valores que tenemos contenidos acá. Desde un i igual a 1, recordemos que los i son los equipos, así que tiene que llegar hasta 5. Y un j igual a 1 hasta, y el j en este caso son las unidades, hasta 7. Esa sería nuestra función de costos. Terminamos la función objetivo y ahora tenemos que pasar a las restricciones. En este caso el problema nos dice varias cosas que podemos utilizar. Por ejemplo, la primera es la demanda. Nosotros debemos satisfacer una demanda de 145.000 metros cúbicos. Entonces, 145.000 es lo que tenemos que producir como mínimo. No podemos producir menos de eso. Así que sería mayor o igual. Y ahora aquí a la izquierda nos preguntamos cuánta madera nosotros habremos producido después de la asignación. Si yo asigno el equipo 1 a la unidad 1, voy a tener 40.000. Si yo asigno el equipo 2, por ejemplo, a la unidad 3, voy a tener 10.000. Si yo hago esas dos asignaciones al mismo tiempo, voy a tener en este caso 40.000 más 10.000, o sea 50.000. Entonces de nuevo son las permutaciones de las asignaciones de los equipos a sus respectivas unidades. Entonces en este caso siempre va a ser la multiplicación de un x sub ij por, en este caso, su correspondiente madera disponible.
Entonces vamos a llamar ese M, y en este caso el M solamente tiene un subíndice J, ya que no varía para ahí. No importa qué equipo yo asigno a la unidad, yo siempre voy a sacar esa cantidad de madera, la que está ahí. Entonces ahora, como yo dije, si yo voy haciendo varias asignaciones, va a ser la sumatoria. Entonces si yo hice una asignación del 1 acá y del 3, del equipo 2 por ejemplo acá, la suma de este más este, junto con su correspondiente variable de decisión, que va a ser la binaria, va a ser el total de lo que yo tengo de madera. Entonces todo esto va dentro de una sumatoria. Y en este caso sería una sumatoria doble. Entonces todo esto lo voy a cortar y luego lo voy a incorporar en una sumatoria doble. De nuevo esto se mueve en I y esto se mueve en J. Sabemos hasta dónde llega, así que simplemente lo voy a dejar de esa manera. Esta parte a veces puede ser un poquito más difícil de verlo. Entonces lo mejor es hacerlo también de manera extendida. Entonces, además de que lo ven así, voy a empezar a hacerlo abajo de manera extendida. ¿Cómo sería? Si yo asigno el equipo 1 a la unidad 1, puede tener 40.000 de madera. Recuerden que yo estoy haciendo simplemente esta parte, la parte de la izquierda. Entonces, ¿cómo sería para verla no necesariamente de manera inmediata de ese modo? Sería x sub 1, 1, eso sería asignar el equipo 1 a la unidad 1 multiplicado por 40.000 más. Pero si yo asigno el equipo 2 a la unidad 1, también voy a tener 40.000. X del equipo 2 a la unidad 1 por 40.000. Entonces, si este vale 1, significa que yo asigné ese equipo y voy a tener 40.000 de madera. En el otro caso, si este vale 1, significa que yo asigné el equipo 2 a la unidad 1 y voy a tener 40.000 de madera. Eso tengo que seguir haciendo con toda la matriz. Entonces, si sigo otra vez, si yo asigno el equipo 3 a la unidad 1, voy a tener 40.000 de madera. De nuevo. Lo mismo va a pasar con el 4 y el 5. Entonces voy a dejar un punto suspensivos porque ya sabemos qué es lo que va a tener ahí. Y después, ¿qué pasa? Si yo asigno más abajo el equipo 1 a la unidad 2, voy a tener en este caso 30.000 de madera. Si yo asigno el equipo 2 a la unidad 2, voy a tener también 30.000 de madera. Y así sucesivamente con todos los demás. Entonces la sumatoria de todo esto, hacia abajo continuando con todos los equipos y todas las unidades, va a ser igual a eso. Entonces, si no lo ven inmediatamente, lo mejor es que lo hagan de manera extendida y cuando ya vayan por la mitad van a darse cuenta, en este caso, que se podría hacer de esa manera, en el modelo general. Si no, tendrían que continuar haciéndolo de esta manera hacia abajo para todos. Pero todo esto, junto con lo que falta, sería igual a eso. Entonces voy a borrar esto. Tenemos esa restricción lista. Recuerden, a la izquierda es la madera que nosotros producimos y a la derecha es la madera que tenemos que tener como mínimo para satisfacer la demanda. Vamos a las otras restricciones. Se dispone de cada 5 equipos. Aquí tenemos otra. Cada equipo no puede trabajar más de 180 horas al mes. Entonces empecemos siempre con el lado derecho de la ecuación, que por lo general es el más fácil. 180 horas es lo máximo que cada equipo puede trabajar. Si es lo máximo, la cantidad de horas gastadas tiene que ser menor a eso. Entonces ya tenemos el símbolo. Y eso tiene que ser para cada equipo. Para el equipo 1, equipo 2, equipo 3, 4 y 5. Entonces esto no va a ser una restricción, sino que van a ser 5 restricciones. Una para cada equipo. Yo lo voy a hacer desde el método general o el modo general y voy a poner para todos los equipos. O para todo valor de i. También puede ser. De las dos maneras está bien. En el fondo se tienen que dar cuenta que esto va a ser ahora un conjunto de restricciones. Entonces, si ya sabemos que esto se va a hacer para todos los equipos, ahora centrémonos en un equipo. ¿Cómo yo sé cuántas horas ahora gasta un equipo? Vamos a hacerlo teniendo en cuenta de la forma más fácil que lo estamos haciendo solamente para el equipo 1.
Entonces vamos a hacer solamente la restricción del equipo 1. Entonces, para el equipo 1 tenemos que respetar que solamente se trabajan 180 horas como máximo. Entonces acá voy a ingresar la sumatoria. Voy a hacerlo inmediatamente de la forma extendida. ¿Cómo yo sé cuántas horas gasta el equipo 1? Si yo asigno el equipo 1 a la unidad 1, voy a estar gastando 100 horas. Si yo asigno el equipo 1 a la unidad 2, voy a estar gastando 80 horas. Si yo asigno el equipo 1 a la unidad 3, voy a estar gastando 50 horas. Y así sucesivamente, de acuerdo a los datos que tengo acá. Y lo termino de construir hasta la unidad 7. Solamente estamos trabajando el equipo 1. Entonces está claro que siempre es la sumatoria de las permutaciones de los x por este vector que está acá, que es el vector de las horas. Vamos a llamarle t a ese vector. Y tiene que tener su índice j, porque es t para la unidad 1, para la unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5 y así sucesivamente. Entonces vamos aquí arriba. Siempre nosotros tenemos una sumatoria de los distintos tiempos. La sumatoria se mueve para un j igual a 1 hasta un j igual a 7. Tenemos 7 elementos en este caso. J igual a 1 hasta 7. Y lo que tenemos dentro de la sumatoria siempre es un x sub ij multiplicado por un t sub j, porque el j nunca cambia. Lo hicimos para el 1, pero ahora lo puse como i, porque en este caso lo vamos a hacer para todos los equipos. De acuerdo a lo que yo dije, estaríamos haciendo eso. Eso es lo que aparece aquí abajo. Pero ya sabemos que esta restricción se va a hacer para todos los equipos, el i. Y ahí tenemos la otra restricción. Entonces, recordando, esto no es una restricción, esos son exactamente 5 restricciones, es un conjunto de restricciones, ya que cada equipo se tiene que respetar dentro de las horas trabajadas 180 como máximo. Pasemos a lo siguiente. Asimismo, cada unidad de bosque tiene un rendimiento y un requerimiento de hora, eso ya lo trabajamos. Si se decide cosechar unidad, esta se debe cosechar en su totalidad, eso ya lo hicimos, porque nosotros dijimos que los x iban a ser variables binarias, o lo cosechamos o no lo cosechamos, sí o no, así que no hay que preocuparse por eso. Y solo un equipo debe ser asignado a una unidad. O sea, yo no puedo a esta unidad, la unidad 1, decirle que dos equipos o más van a trabajar dentro de ella. Eso sí debería ser una restricción. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para esto me voy a ir un poquito dentro del Excel y voy a adelantar lo que vamos a hacer, porque este tipo de restricciones se ven mejor cuando se ve la tabla extendida del X. Ahora, yo la veo de manera inmediata, pero ustedes que lo están viendo por primera vez, sí es comprensible que lo hagan de esa manera. Entonces vamos a ir al Excel, y en el Excel nosotros ya tenemos preparado la tabla del problema, y lo que voy a hacer es crear en este caso la tabla de nuestras variables de decisión. Nuestras variables de decisión son simplemente variables binarias que nos dicen si vamos a asignar el equipo i a la unidad j. Entonces, eso que ven ahí sería nuestra tabla de las variables de decisión. Estos son, voy a borrar lo de que es costo porque no son costos. Esta tabla debería tener solamente valores unos y ceros, y sería la forma gráfica de ver nuestras variables de decisión. Entonces, por ejemplo, si aquí apareciera un 1, significa que yo estoy asignando el equipo 2 a la unidad 4. Si aparece un 0, significa que no lo asigna. Entonces, esa sería el adelanto para lo que vamos, porque lo vamos a resolver con Solver. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer la restricción que vimos recién? Que solamente para cada unidad, solamente un equipo debe estar trabajando. Fácil, aquí tenemos la unidad 1. Todos estos son las asignaciones posibles para la unidad 1. Si yo estoy diciendo que solamente un equipo puede trabajar en cada unidad, entonces en esta parte no puede haber más que un 1. Pueden haber puros ceros, porque puede que no asigne todo, pero no puede haber dos unos o tres unos. Entonces simplemente la sumatoria de todo esto tiene que ser menor o igual a 1. De esa manera estoy diciendo que en cada unidad no van a haber dos o más equipos trabajando al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Para verlo de forma gráfica, mucho más fácil.
Entonces esto más esto más esto más esto más esto no puede ser mayor que 1. Sigamos dentro del modelo. Y ahora vamos a ingresarla. Entonces dijimos que la sumatoria de los x sub ij tiene que ser menor o igual a 1. Puede ser 1 o puede ser 0. Y eso es para cada unidad, o sea, para todo valor de j. Tengo que hacerlo para la unidad 1, no pueden haber más de 2 equipos trabajando. Para la unidad 2, no pueden haber más de 2 equipos trabajando. Y así voy bajando. La sumatoria se mueve en i. ¿Por qué ni? Porque la sumatoria se da para los 5 equipos que están posiblemente trabajando dentro de la unidad. Entonces con eso tenemos esa parte lista. Un equipo puede cosechar varias unidades. En este caso no es necesario agregar esa restricción porque simplemente nos está diciendo, y vuelvo al Excel, que hacia abajo pueden haber más cantidades de uno, la que yo quiero. Entonces ese sería el modelo. Dentro de la naturaleza de las variables, nosotros ya dijimos que en este caso es una variable binaria. No es necesario que coloquemos la no negatividad porque ya establecimos que los únicos valores que puede tener es 1 y 0. Entonces ahora vamos a empezar a resolver en Solve. Ya tenemos esta parte lista en el Excel, que es esto. Todas estas van a ser nuestras variables de decisión. No hay nada más que hacer ahí. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir todo lo que tenemos abajo. Empecemos con la función objetivo. Nos dice simplemente que vamos a tener un costo de la permutación de los x por los c. Ahora voy a escribir aquí función objetivo. Y el de abajo, la celda de abajo va a ser nuestra función. Tenemos estos que son los costos y estas que son las asignaciones. Mi función objetivo siempre va a ser la permutación de sus respectivas posiciones, o sea, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y así sucesivamente con todas las posiciones de estas dos matrices. Eso se llama el producto punto, y dentro del Excel se puede utilizar la función suma producto para hacerlo de manera más rápida. Recuerden que para utilizar la suma producto, las matrices que ustedes ingresen tienen que tener el mismo tamaño y el mismo orden. Sobre todo tienen que tener cuidado para los vectores. No es lo mismo utilizar dos vectores, uno de n por 1 y otro de 1 por n, que dos vectores que estén en la misma orientación. En las matrices no hay problema porque simplemente tenemos que ver que tengan el mismo número de filas y columnas. Entonces es igual a suma producto. Me pide que ingrese una matriz, sería esta, punto y coma, la otra matriz. Y enter. No importa el orden en donde ingresan las matrices, porque en este caso tenemos solamente la multiplicación y luego la suma. Entonces no hay necesidad de que exista un orden específico. Tengo la función lista, voy a seguir el mismo orden que nosotros pusimos en nuestro modelo. Si vamos hacia abajo, ahora vamos a tener las restricciones de la demanda. Lo que yo hago o lo que yo produzco tiene que ser mayor o igual a 145.000. Eso es una restricción solamente, no es un conjunto. Entonces vamos al Excel y voy a poner aquí la restricción de la demanda. Entonces mayor o igual 145, y a la izquierda yo tengo que decir cuánto es lo que yo produjo, y de acuerdo a lo que tenemos aquí es una sumatoria de las distintas permutaciones. Entonces, ¿cuánto es lo que yo produje? Sería la suma producto de esto con la marea disponible, luego esto de nuevo con la marea disponible, luego esto con la marea disponible, y así sucesivamente. Entonces, para hacerlo de manera más simple, lo voy a hacer por parte, para que sea un poquito más fácil de entender. Lo que voy a anotar aquí son 5 recuadros. Lo voy a ingresar un poquito más aquí para que no interrumpa. Y esos 5 recuadros van a contener cuánto es lo que yo produzco por el equipo 1, por el equipo 2, el equipo 3, 4 y 5. Y de nuevo simplemente voy a tener que sumarlo, así que no va a ser problema.
Entonces, ¿cuánto es lo que yo produzco por el equipo 1? Eso es igual a suma producto de todo esto, punto y coma, todo eso. ¿Por qué? Porque lo que yo produzco por el equipo 1 solamente es la multiplicación de esta variable, que va a ser un 0,1 si es que yo la asigno, por la madera disponible. Más, si yo la asigno a la unidad 2, la multiplico por la madera disponible. Y así sucesivamente. Lo mismo tengo que hacer para el equipo 2, luego para el equipo 3, 4 y 5. Ahora, si yo simplemente desplazo la ecuación, tengo que tener el cuidado de fijar las celdas correspondientes. Voy a cometer el error primero para que vean qué es lo que pasa. Entonces, si yo no lo quisiera hacer de manera manual, si lo quisiera hacer de forma automática, obviamente desplazo la ecuación. Pero si yo desplazo la ecuación, hago doble clic aquí, estoy haciendo referencia al equipo 5, que es correcto porque estoy trabajando en el equipo 5, pero aquí me pasé y estoy haciendo referencia a un costo 3, siendo que siempre tengo que hacer referencia a este mismo vector que está acá. Entonces esto se tiene que fijar antes de trasladar la ecuación. Entonces vamos a la primera y miramos que hacemos referencia a esta azul, que se tiene que desplazar a medida que yo desplace la ecuación, pero siempre tenemos que hacer o sacar la información de este vector rojo. Entonces ese vector rojo se tiene que fijar. Ahora, ¿cómo yo lo fijo? Si yo desplazo la ecuación hacia la derecha, todo se va a desplazar hacia la derecha, o sea, todas las letras van a ir cambiando. En este caso, el rojo sería el C3 al C9 dentro de lo que yo tengo aquí. Yo lo que voy a querer es que ese C nunca cambie, siempre permanezcan en la letra C. Para yo fijar algo, simplemente escribo un símbolo de peso a la izquierda de lo que yo quiero que sea fijo. Entonces, el C quiero que sea fijo, a la izquierda del C escribo un signo peso. Aquí también. Enter. Desplazo ahora la ecuación. Doble clic en la última para verificar. Y si se dan cuenta, estoy haciendo referencia a ese vector y a este vector que está acá. Por tanto, está correcto. Entonces aquí tenemos cuánto se hizo de madera por el equipo 1, el equipo 2, 3, 4 y 5. La suma de esto obviamente va a ser cuánta madera hice yo en total. Entonces aquí dentro de esta ecuación vamos a poner es igual suma de estas 5. Entonces lo que yo saco de madera tiene que ser mayor o igual a 145.000. Y ahí tenemos una restricción lista. Esa restricción era un poco más complicada por la matemática que tenía dentro, pero las otras son un poquito más sencillas de hacer para que no tengan miedo. Lo siguiente va a ser esto, que se parece a lo que nosotros hicimos. ¿Cuántas horas se gastaron para los equipos? Entonces, es en este caso más fácil. Se tiene que hacer para cada uno de los equipos, sí. Entonces, no confundan con que es igual a lo que hicimos anteriormente, sino que solamente se parece. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta que son 5 restricciones. Vamos para acá. Vamos a tener que tener una restricción para el equipo 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada una va a decir que su cantidad de horas máximas trabajadas es 180. Vamos a hacerla aquí abajo, porque podemos en este caso. Entonces 180 es la máxima cantidad de horas que tiene. Un menor o igual. Y aquí arriba nosotros vamos a poner para cada equipo cuántas horas nosotros gastamos. Entonces, voy a colorear las restricciones para que se vea cuáles son restricciones y no nos confundamos. Todo lo que sea en azulito van a ser restricciones para poder ingresarlas después dentro del solver. Ahora, ¿cómo yo sé para el equipo 1 cuántas horas gasté? Si yo asigno el equipo 1 a la unidad 1, voy a gastar 100 horas. Si yo asigno el equipo 1 a la unidad 2, voy a gastar 80 horas. Y así sucesivamente. Entonces de nuevo va a ser una suma producto entre este vector y este vector. Entonces lo ingresamos de manera inmediata. Es igual a suma producto de el vector de tiempo, punto y coma, el vector de asignación. Dado que después vamos a hacer lo mismo para el equipo 2, 3, 4 y 5, obviamente vamos a desplazar la ecuación para que sea más rápido, entonces vamos a fijar de manera inmediata lo que tiene que quedar fijo. Yo siempre voy a hacer referencia a este vector para poder comparar las horas. Entonces vamos a fijar ese. Es el azul y son los D en mi caso. Entonces
un signo de peso a la izquierda de las D. Y de esa manera queda fijo. Enter, desplazo hacia el lado, hago clic por si acaso para poder verificar, doble clic, estoy haciendo referencia al equipo 5 y solamente estoy haciendo referencia al tiempo. Entonces estamos respetando esa parte. Esta restricción era un poquito más fácil que la anterior y la que sigue va a ser mucho más fácil todavía, porque la que sigue nos decía que solamente puede ser asignado como máximo un equipo a cada unidad. No estoy descartando aquí que queden algunas unidades en cero por si acaso, por eso puse menor o igual a 1, puede ser 1, puede ser 0. Lo único que no puede ser, de acuerdo a esta restricción, es que dos equipos sean asignados a una unidad. Y eso, como habíamos dicho antes, simplemente la suma. Entonces, la suma de todo eso tiene que ser menor o igual a 1. Y eso lo desplaza. Y aquí tenemos simplemente la suma. Entonces, esa restricción es mucho más fácil. No hay problemas con eso. Vamos a colorear el azul para que no nos perdamos. Tenemos todas las restricciones y ahora podemos ingresar al solver. Entonces recuerden que sus computadores lo único que tienen que hacer es ir a los complementos e instalar el solver. Todos los Excel vienen con eso. Una vez que tengan su solver instalado, van a la pestaña de datos y presionan el solver. Sigan siempre el orden de arriba hacia abajo porque dentro de las restricciones no pueden continuar si es que en algún caso no han asignado las variables de decisión. Entonces ese consejo les doy cuando estén en el solver, no lo hagan desordenado. Entonces establecemos primero nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo es ese cuadrado. En este caso estamos minimizando. Nuestras variables de decisión son todas estas. Yo les doy un color para que no se olviden, no se confundan. Si ya lo pueden hacer de manera directa, no es necesario que pongan los colores. Vamos a agregar las restricciones. Aquí mucho cuidado con las restricciones porque dentro de los problemas pueden haber símbolos de mayor o igual y menor o igual. Y el solver siempre establece este como menor o igual. Entonces dentro de las restricciones ese es el único cuidado que les pido a todos. Que verifiquen el símbolo. Entonces vamos a agregar esta primero. Agregamos el lado izquierdo. Luego verificamos el signo. Este es de mayor o igual, así que lo cambiamos. Y agregamos ahora acá el lado derecho. Agregar. Vamos a agregar estas de al lado. Ahora lo podemos hacer de acuerdo a un vector. Esto se hace cuando las restricciones están una debajo de la otra y obviamente tienen el mismo símbolo. En el lado izquierdo voy a ingresar todas estas sumas, respeto el signo y al lado derecho todos estos valores y lo agrego. Y de esa manera agregué un vector de restricciones. Lo mismo acá. El lado izquierdo son todos estos, el lado izquierdo de la ecuación, menor o igual, está correcto, y el lado derecho es 180. Agrego. Nos falta otra restricción. Nosotros estamos trabajando en este caso con variables binarias, así que seleccionamos todo esto, que son nuestras variables de decisión, y aquí en medio buscamos bin. int sería para variables enteras, bin es para variables binarias, y ahí nos dice en todo caso que es binario. Aceptar. Y ahí están todas las restricciones. Este problema es un problema lineal, así que el método de resolución va a ser un simplex. El simplex es el que resuelve problemas lineales de manera rápida. Las otras opciones deberían estar correctas, así que no hay problema con eso y damos resolver. No vamos a hacer ningún informe ni análisis porque la gracia de este ejercicio era solamente resolverlo, así que simplemente aceptar. Ya está la asignación. Se respetan todas estas restricciones, nunca asigné más de un equipo, ningún equipo trabajó más de 180 horas y en este caso cumplí la demanda a cabalidad. Me da un costo de 9.200 en total. Y esa es la tabla de asignaciones. Entonces todos los ceros son los equipos que no fueron asignados y los unos son las respectivas asignaciones. Ese es el problema. Muchas gracias.